El día de la boda de mi hija, su novio me envió un mensaje de texto. Solo queremos a la gente importante. Si quieres ver la ceremonia, búscala en Facebook. Yo había reservado $19 millones para regalárselos. Así que el día de la boda, me presenté y me suscribí al canal para ver más historias como esta. Y comenten desde qué ciudad están viendo esto. Tenía 59 años cuando mi hija decidió que yo no era lo suficientemente importante como para presenciar el día más significativo de su vida. El mensaje llegó a las 7:30 de la mañana, justo cuando estaba preparando el desayuno y repasando mentalmente mi lista de tareas para el día de la boda de Camila. Mi teléfono vibró, y cuando vi su nombre en la pantalla, mi corazón se agitó con esa emoción maternal tan familiar. Quizás llamaba para compartir los nervios de última hora, o tal vez necesitaba ayuda con algo que solo una madre podía resolver. En lugar de eso, encontré un mensaje de texto que sentí como un golpe físico en el pecho. Hola, mamá. Mateo y yo decidimos que queremos limitar la lista de invitados solo a las personas más importantes. Si quieres ver la ceremonia, la transmitiremos en vivo por Facebook. Gracias por entenderlo. Lo leí una vez, luego 2 veces. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi se me cae el teléfono. Las personas más importantes. Esas palabras resonaron en mi mente como un mantra cruel. Yo no era una de ellas. Me senté pesadamente a la mesa de la cocina, mirando fijamente el mensaje hasta que las letras se volvieron borrosas. El café que había estado preparando seguía goteando en la jarra, llenando el silencio con su ritmo constante. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse a través de una ventana. Mi primer instinto fue llamarla. Seguramente esto era un error. Tal vez Mateo lo había enviado sin que ella lo supiera, o quizás su organizador de bodas había confundido algún sistema de gestión de invitados. Pero mientras mi dedo flotaba sobre su número, la realidad se coló como agua fría llenando mis pulmones. Esto no era un error. Esto era Camila. Pensé en la mujer que había criado, la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas y suplicarme que le leyera solo un cuento más. ¿A dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo había decidido que yo, la mujer que le había dado todo, no merecía un asiento en su propia boda? La cocina a mi alrededor se sintió repentinamente más pequeña, llena de recuerdos de pasteles de cumpleaños que había horneado a medianoche, proyectos escolares que la había ayudado a completar e innumerables conversaciones sobre sus sueños y miedos. Había apoyado cada decisión que ella había tomado, incluso cuando no estaba de acuerdo, incluso cuando eligió a Mateo, un hombre cuya arrogancia me ponía la piel de gallina. Caminé hacia mi habitación y abrí la caja fuerte donde guardaba mis documentos más importantes. Allí, envuelto en un paño de seda, estaba el cheque de gerencia que había preparado como regalo de bodas para Camila. $19 millones. Representaba todo por lo que había trabajado durante los últimos 30 años. La venta de la pequeña empresa de manufactura que había construido desde la nada, después de que mi esposo murió cuando Camila tenía solo 8 años. Había planeado este regalo cuidadosamente. Camila siempre había tenido dificultades financieras, a pesar de sus gustos caros y sus constantes quejas sobre el dinero. Mateo trabajaba en bienes raíces, pero sus ingresos eran inestables. Quería darles seguridad, una base sobre la cual pudieran construir su vida. El dinero pagaría su hipoteca, establecería fondos universitarios para futuros nietos y les brindaría la comodidad que yo nunca tuve a su edad. Pero ahora, sosteniendo ese cheque en mis manos temblorosas, me sentía como la tonta más grande del mundo. Camila siempre había sido distante, pero me había convencido a mí misma de que era solo su personalidad. Estaba ocupada con su carrera, su círculo social, su relación con Mateo. Me decía a mí misma que todas las hijas pasaban por fases de alejar a sus madres. Inventé excusas para su frialdad, sus llamadas telefónicas breves, sus constantes cancelaciones de nuestras citas para almorzar.
La verdad me estaba mirando a la cara ahora, dura e innegable. Para Camila, yo no era una madre. Yo era una vergüenza, un recordatorio de los orígenes humildes de los que ella desesperadamente quería escapar. Recordé la Navidad pasada cuando me presentó a los padres de Mateo como Victoria, mi mamá, con el mismo tono que alguien usaría para identificar un mueble. La madre de él, cargada de joyas y condescendencia, me había mirado de arriba abajo y me preguntó en qué trabajaba, con un desdén apenas disimulado. Camila había cambiado rápidamente de tema, pero no antes de que yo captara el destello de vergüenza en sus ojos. Se avergonzaba de mí. El teléfono sonó, sobresaltándome y sacándome de mis recuerdos. Por un momento, la esperanza brilló en mi pecho. Tal vez Camila llamaba para disculparse, para explicar que el mensaje había sido enviado por error. Pero el identificador de llamadas mostraba el nombre de mi hermana, Elena. Victoria, cariño. Acabo de ver la publicación de Facebook de Camila sobre que la boda es solo para la familia hoy. Lamento mucho que no te sientas lo suficientemente bien como para asistir. ¿Está todo bien? Mi garganta se cerró. Solo para la familia. Le había dicho a la gente que yo estaba enferma, en lugar de admitir que había desinvitado a su propia madre. La humillación me quemó como ácido. Estoy bien, Elena. Solo un malentendido. Oh, qué bueno. Estaba preocupada. Bueno, estoy segura de que pasarás un momento maravilloso viendo la ceremonia en línea. La tecnología es increíble en estos días, ¿verdad? Casi como estar allí. Casi como estar allí, pero no realmente allí, no sosteniendo la mano de Camila antes de que caminara hacia el altar. No arreglando su velo ni diciéndole que se veía hermosa. No llorando lágrimas de alegría mientras mi única hija se casaba con el hombre que amaba. Después de colgar, me senté en el creciente silencio de mi casa. El hogar que había comprado y amueblado con tanto cuidado, siempre esperando que Camila quisiera visitarme más a menudo. La habitación de invitados que había decorado en sus colores favoritos, con flores frescas que reemplazaba semanalmente, aunque ella rara vez venía. La cocina donde había cocinado sus comidas favoritas cada vez que me honraba con su presencia. Me miré en el espejo del pasillo. 59 años, con el cabello grisáceo que había planeado peinar profesionalmente para la boda. Había comprado un vestido azul marino que Camila había aprobado durante una de nuestras raras salidas de compras, calificándolo de apropiado para la madre de la novia. No hermoso, no elegante, simplemente apropiado. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, derrotada. Había pasado décadas vertiendo amor en una hija que la veía como una obligación en el mejor de los casos y una vergüenza en el peor. Pero mientras seguía mirando mi reflejo, algo cambió. Mi mandíbula se tensó. Mi espalda se enderezó. No iba a pasar este día llorando sobre mi café. No iba a sentarme en casa viendo la boda de mi hija a través de la pantalla de una computadora como algún conocido lejano. Camila había tomado su decisión, pero yo todavía tenía la mía por tomar. Recogí el cheque de donde lo había dejado sobre la cómoda. $19 millones. Una fortuna que representaba el trabajo de mi vida, mi sacrificio, mi amor por una hija que acababa de decirme que yo no era lo suficientemente importante para presenciar su felicidad. Pero tal vez era hora de que Camila aprendiera exactamente cuán poco importante era yo en realidad. Mientras sostenía ese cheque, mi mente vagó hacia el principio, hacia la mujer que solía ser antes de convertirme simplemente en Victoria, la mamá de Camila. Antes de convertirme en alguien que aparentemente no era lo suficientemente importante para la boda de su propia hija. Tenía 28 años cuando Andrés murió. Un ataque al corazón a los 32 años, completamente inesperado. Un momento estábamos planeando la fiesta del 9º cumpleaños de Camila, y al siguiente, yo era una viuda con una niña desconsolada y una montaña de deudas que el seguro de vida de Andrés apenas cubría. Camila había llorado durante semanas, preguntando cuándo volvería papá a casa.
y yo la había abrazado todas las noches mientras me desmoronaba silenciosamente. Pero no podía permitirme desmoronarme. No con Camila dependiendo de mí. Andrés había sido el soñador en nuestro matrimonio. Había invertido nuestros ahorros en el negocio de un amigo que no llegó a ninguna parte, dejándonos con deudas de tarjetas de crédito y una hipoteca que apenas podíamos pagar. Después del funeral, hice un inventario de lo que me quedaba. Un diploma de bachillerato, 10 años de experiencia como secretaria y la determinación de que a mi hija nunca le faltaría nada. Comencé Manufacturas Victoria, en el sótano de nuestra pequeña casa con $5,000 prestados de mi hermana y un deseo ardiente de demostrar que una mujer sin título universitario podía construir algo duradero. Esos primeros años fueron brutales. Trabajaba jornadas de 18 horas aprendiendo todo, desde contabilidad hasta gestión de la cadena de suministro, a base de prueba y error. Camila pasaba sus tardes en casa de Elena mientras yo me esforzaba por encontrar clientes para mi negocio de fabricación de pequeñas piezas. Me perdí obras de teatro escolares porque estaba reuniéndome con clientes potenciales. Me perdí reuniones de padres y maestros porque estaba trabajando en turnos nocturnos para cumplir con los pedidos. Me perdí fiestas de cumpleaños y pijamadas porque cada momento libre se invertía en construir un futuro para ambas. Camila nunca se quejó, pero podía ver el resentimiento acumulándose. Mientras otras madres ayudaban con la tarea, yo calculaba márgenes de ganancia. Mientras otras familias tomaban vacaciones, nosotras reinvertíamos cada dólar en el negocio. Empezó a pasar más tiempo en las casas de sus amigas, especialmente con los Valenzuela, cuya madre no trabajaba y podía llevar a los niños al centro comercial o ayudar con proyectos escolares. Para cuando Camila cumplió 16 años, Manufacturas Victoria estaba prosperando. Había trasladado las operaciones a una instalación adecuada y empleaba a 23 personas, pero el éxito trajo sus propios problemas. Camila había descubierto que las familias de sus amigas tenían dinero, dinero viejo, dinero heredado, dinero que venía sin el sudor y el sacrificio que yo había puesto para ganar el nuestro. ¿Por qué no puedes ser más como la señora Valenzuela?, preguntó un día, después de que me perdí otro evento escolar. A ella realmente le importa lo que hacen sus hijos. Las palabras calaron hondo porque una parte de mí estaba de acuerdo con ella. Estaba tan concentrada en construir seguridad financiera que me había perdido momentos preciosos que nunca podría recuperar. Pero me había dicho a mí misma que valdría la pena cuando Camila fuera mayor, cuando entendiera que todo lo que había sacrificado era por ella. La universidad fue cuando comenzó la verdadera distancia. Camila eligió una universidad prestigiosa a 3 estados de distancia, a pesar de tener varias opciones excelentes, más cerca de casa. Quería experimentar la independencia, dijo, pero sospechaba que quería escapar de la pequeña ciudad donde todos conocían a su madre como esa mujer que trabaja todo el tiempo. Hizo amigos con compañeros de clase adinerados que pasaban las vacaciones de primavera en Europa y los veranos en fincas familiares. Camila llamaba a casa cada vez con menos frecuencia, y cuando lo hacía, nuestras conversaciones se sentían forzadas y formales. Mencionaba fiestas y eventos a los que había asistido, dejando caer nombres de conocidos cuyas familias poseían empresas sobre las que yo solo había leído en las revistas de negocios. Deberías conocer a la mamá de Mariana, decía. Está en la junta directiva de 3 organizaciones benéficas diferentes y todavía se las arregla para ser voluntaria en el hospital 2 veces por semana. Está tan involucrada en todo. El subtexto era claro. A diferencia de ti, que solo te preocupas por el trabajo. Después de graduarse, Camila se mudó a la gran ciudad y consiguió un trabajo en una firma de marketing. Alquiló un apartamento en un barrio costoso que la ayudé a pagar, aunque nunca reconoció las transferencias mensuales que hacía a su cuenta. Cuando trajo a Mateo a casa por primera vez, pude ver inmediatamente por qué lo había elegido. Mateo venía del tipo de familia que Camila siempre había envidiado. Su padre era dueño de una cadena de hoteles de lujo. Su madre formaba parte de juntas de museos y organizaba galas benéficas.
Tenían las conexiones sociales y la sofisticación cultural que Camila ansiaba. Y el propio Mateo llevaba esa marca particular de confianza que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Fue lo suficientemente cortés conmigo durante esa primera visita, pero capté la forma en que miraba nuestra modesta sala de estar, haciendo un inventario de nuestros muebles y decoración de clase media. Cuando Camila le mostró álbumes de fotos de su infancia, él comentó lo pintoresco que parecía todo. «Tu mamá trabajó muy duro para construir su pequeño negocio», le dijo a Camila, y la palabra «pequeño» se sintió como una bofetada. Manufacturas Victoria empleaba a más de 60 personas para entonces y generaba millones en ingresos anuales, pero para Mateo era solo un pasatiempo lindo en comparación con el imperio hotelero de su familia. Camila había comenzado a editar nuestra relación para beneficio de Mateo. Mencionaba visitar la casa del lago de su familia, la modesta cabaña que había comprado después de años de ahorro, pero no mencionaba que la había construido yo misma un verano, aprendiendo carpintería con videos de YouTube. Hablaba de cenas familiares, pero no mencionaba que por lo general éramos solo ella, Elena y yo, comiendo pizza para llevar mientras yo trabajaba en hojas de cálculo en la mesa de la cocina. El compromiso había sido otro recordatorio de mi lugar en el nuevo mundo de Camila. Se habían comprometido en el viñedo de la familia de Mateo, rodeados de sus parientes y amigos de la familia. Me enteré a través de una publicación de Facebook, no por una llamada telefónica. Cuando Camila finalmente llamó 2 días después, rebosaba emoción por el anillo, el lugar, la lista de personas importantes que habían estado allí para presenciar la propuesta. Yo no fui lo suficientemente importante para ser incluida en ese momento tampoco. La planificación de la boda habían sido 6 meses de exclusiones sutiles. Camila y Mateo trabajaron con la madre de él para elegir todo, desde las flores hasta el menú. No me consultaron nada, me informaron de las decisiones después de que ya se habían tomado. Cuando me ofrecía ayudar a pagar la recepción, Camila se rió y dijo que los padres de Mateo se encargaban de todo eso. Además, había añadido, «Ya has hecho suficiente. Solo relájate y disfruta siendo la madre de la novia». Pero, ¿cómo podía disfrutar siendo la madre de la novia cuando ni siquiera estaba invitada a estar presente? De pie en mi habitación ahora, todavía sosteniendo ese cheque, entendí con dolorosa claridad lo que nos había pasado. En algún lugar del camino, Camila había decidido que el amor significaba aceptar cualquier migaja de atención que estuviera dispuesta a darme. Que ser su madre significaba estar agradecida por breves llamadas telefónicas y visitas obligatorias en días festivos. Que apoyar sus sueños significaba quedarse tranquilamente en un segundo plano, mientras ella construía una vida que no tenía lugar real para mí. Yo lo había permitido, por supuesto. Cada vez que cancelaba planes, yo lo entendía. Cada vez que ponía excusas para no visitar, me acomodaba a ella. Cada vez que me hacía sentir pequeña o insignificante, me tragaba mi dolor y me decía a mí misma que solo estaba ocupada, solo estresada, solo pasando por una fase. Pero esto no era una fase. Esto era en quien Camila había elegido convertirse, y finalmente lo estaba viendo con claridad. El cheque se sentía más pesado en mis manos ahora, cargado con 30 años de sacrificio y amor que nunca habían sido valorados. Había vendido mi empresa para darle a Camila este dinero, liquidando todo lo que había construido para asegurar su futuro. El comprador se había sorprendido cuando insistí en una venta tan rápida, aceptando un valor inferior al del mercado para tener dinero en efectivo para la boda. Había planeado dárselo hoy con lágrimas en los ojos, diciéndole lo orgullosa que estaba y cuánto quería que fuera feliz. Había imaginado su rostro iluminándose de alegría y gratitud. Había imaginado tal vez finalmente sentir que yo le importaba. En cambio, estaba parada sola en mi habitación, desinvitada a la boda de mi propia hija, sosteniendo $19 millones que de repente se sentían como la fortuna más solitaria del mundo. Pero al mirarme de nuevo en ese espejo, me di cuenta de que algo había cambiado.
La mujer derrotada de hace una hora se había ido, reemplazada por alguien que recordaba lo que se sentía al ser fuerte, al tomar decisiones difíciles, al negarse a aceptar ser tratada como menos de lo que valía. Camila quería limitar su lista de invitados a la boda solo a las personas más importantes. Bien, pero estaba a punto de aprender exactamente cuán importantes podían ser algunas personas. Pasé la siguiente hora en una extraña especie de claridad que no había sentido en años. Era como si el cruel mensaje de Camila hubiera quemado toda la duda y la esperanza desesperada que habían nublado mi juicio durante tanto tiempo. Por primera vez en décadas, no estaba tratando de averiguar cómo hacerme más aceptable para mi hija. En cambio, estaba planeando cómo mostrarle exactamente lo que había tirado a la basura. Empecé con mi apariencia. El vestido azul marino que Camila había considerado apropiado volvió al armario. En su lugar, elegí un traje gris marengo que había comprado para reuniones de negocios importantes, pero que nunca había usado en ningún lugar donde Camila pudiera verlo. Era elegante, costoso, y hablaba de éxito de una manera que no podía ser ignorada. Lo combiné con el collar de perlas que Andrés me había dado para nuestro 10º aniversario. La única joya valiosa que poseía que Camila nunca había pedido prestada. En el salón de belleza, le pedí a María que me peinara de manera diferente a la habitual, no con el aspecto conservador y matronal que había mantenido durante años, sino algo sofisticado y seguro. Mientras trabajaba, me vi transformarme en el espejo. La mujer cansada y apologética de esta mañana estaba desapareciendo, reemplazada por alguien que parecía pertenecer a salas de juntas y clubes de campo. «Se ve hermosa, señora Victoria», dijo María cuando terminó. «¿Ocasión especial?» «Se podría decir que sí», respondí, estudiando mi reflejo. «Voy a una boda donde no fui invitada». Las cejas de María se dispararon, pero era demasiado profesional para pedir detalles. Le pagué y me fui, sintiéndome más ligera con cada paso. El viaje al lugar de la boda me dio tiempo para pensar en lo que realmente estaba haciendo. No iba allí para hacer una escena o avergonzar a Camila frente a sus invitados. Ni siquiera iba allí para ser vengativa, aunque no podía negar la satisfacción que sentía al imaginar su sorpresa cuando me viera. No, iba porque necesitaba ver este momento por mí misma. Necesitaba presenciar lo que Camila consideraba más importante que su propia madre. Necesitaba entender en quién se había convertido mi hija cuando pensaba que no la estaba mirando. El lugar era exactamente lo que esperaba. Un exclusivo club de campo con jardines bien cuidados y un salón de baile que probablemente costaba más alquilar por un día, de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Los asistentes del ballet en uniformes impecables dirigían autos costosos hacia el área de estacionamiento. Podía ver por qué Camila había elegido este lugar. Gritaba prestigio y exclusividad, todo lo que ella siempre había ansiado. Aparqué al otro lado de la calle en una pequeña cafetería y caminé hasta un lugar donde podía observar a los invitados llegando. Las mujeres llevaban vestidos de diseñador y bolsos que costaban más que mi hipoteca mensual. Los hombres parecían cómodos en sus costosos trajes, moviéndose con la confianza casual que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Estas eran las personas importantes de Camila. Este era el mundo que había elegido sobre mí. Observé cómo los padres de Mateo llegaban en un Mercedes negro. Su madre goteaba joyas, y su padre lucía cada centímetro como el exitoso magnate hotelero. Fueron recibidos por su nombre por el personal del lugar, claramente reconocidos como VIPs. Un fotógrafo capturó su llegada, y me di cuenta de que esta boda no era solo una celebración. Era un evento social, una oportunidad de networking, una oportunidad para que Camila cimentara su lugar en la alta sociedad. Más invitados entraron, y reconocí algunas caras de las publicaciones de redes sociales de Camila. Amigos de la universidad que se habían casado bien, colegas de trabajo de firmas prestigiosas, socios comerciales de Mateo. Ni una sola persona que yo conociera, ni una sola persona que hubiera conocido a Camila de niña,
o tuviera alguna conexión con la vida que habíamos construido juntas. Era como si los primeros 28 años de la vida de Camila hubieran sido borrados, reemplazados por esta versión desinfectada donde ella había surgido completamente formada en el mundo de Mateo, sin ninguna historia inconveniente de lucha o sacrificio. Entonces, la vi. Camila emergió de una limusina blanca luciendo absolutamente radiante. Su vestido era impresionante, claramente hecho a medida, y valía más que los autos de la mayoría de la gente. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable. Parecía una princesa de un cuento de hadas, y por un momento mi corazón se hinchó de orgullo a pesar de todo. Ella era mi hija. Yo había criado a esta mujer hermosa y exitosa. Había trabajado jornadas de 18 horas y sacrificado todo para darle las oportunidades que la habían llevado a este momento. Pero mientras la veía posar para las fotos con Mateo y su familia, noté algo que hizo que mi pecho se tensara. Ella seguía mirando alrededor nerviosamente, escaneando la multitud como si estuviera buscando a alguien. En un momento, le susurró algo a Mateo, y él sacó su teléfono, frunciendo el ceño mientras escribía. Me estaban buscando. A pesar de todo, a pesar del mensaje cruel y la exclusión deliberada, alguna parte de Camila había esperado que yo apareciera. Alguna parte de ella había contado con que el amor incondicional de su madre anulara sus sentimientos heridos. Había asumido que me tragaría esta humillación como me había tragado todas las demás, que encontraría la manera de estar presente en su gran día, incluso después de que me dijeran que no me querían allí. La comprensión me llenó de una mezcla de tristeza e ira. Ella había querido tener lo mejor de ambos mundos, excluirme públicamente mientras seguía beneficiándose de mi presencia en privado, mantenerme a distancia mientras seguía contando con mi apoyo. Observé cómo los invitados se dirigían hacia el jardín donde tendría lugar la ceremonia. Camila continuó escaneando la multitud, su sonrisa volviéndose más tensa al darse cuenta de que yo realmente no estaba allí. Le dijo algo a la madre de Mateo, quien miró alrededor con confusión. No habían esperado esto. No habían esperado que yo realmente respetara sus deseos y me mantuviera alejada. Desde mi punto de vista al otro lado de la calle, podía ver claramente la ceremonia de boda. El oficiante tomó su lugar en el altar, decorado con rosas blancas y flores de velo de novia. Un cuarteto de cuerdas comenzó a tocar, y los invitados se acomodaron en sus sillas. Reconocí la música, el canon en re, la misma pieza que había sonado en mi propia boda hace 31 años. Mateo tomó su posición en el altar, guapo en su smoking a medida. Sus padrinos lo flanqueaban, todos luciendo como si hubieran salido de una revista. Las damas de honor comenzaron su procesión por el pasillo, en sus vestidos rosa pálido, cada una perfectamente peinada y sonriendo. Y luego llegó el momento de Camila. Apareció al final del pasillo, radiante y nerviosa, llevando un ramo de peonías blancas y rosas. Los invitados se pusieron de pie, e incluso desde el otro lado de la calle, pude ver las lágrimas en muchos ojos. Se veía hermosa, etérea, todo lo que una novia debería ser, pero caminaba sola. Había asumido que el padre de Mateo, o tal vez su tío, la acompañaría por el pasillo, pero Camila había elegido caminar sola. Al principio pensé que era una elección moderna, una declaración de independencia. Luego me di cuenta de que la verdad era más complicada. Ella había planeado que yo la acompañara por el pasillo. El pensamiento me golpeó como un golpe físico, incluso después de enviar ese mensaje cruel, incluso después de decirme que no era lo suficientemente importante para asistir. Camila todavía había esperado que yo estuviera allí para el momento más significativo de la ceremonia. Había contado con que mi amor fuera más fuerte que mi orgullo, con que mis instintos maternales anularan mis sentimientos heridos. Mientras caminaba sola por el pasillo, pude ver el leve temblor en sus manos, la forma en que seguía mirando hacia la parte trasera del lugar, como si yo aún pudiera aparecer.
Los invitados parecían desconcertados por su caminata en solitario, susurrando entre ellos sobre dónde podría estar la madre de la novia. La expresión de Mateo era tensa cuando Camila llegó al altar. Se inclinó hacia ella y le susurró algo, y ella sacudió la cabeza ligeramente. Su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos traicionaban su angustia. La ceremonia transcurrió maravillosamente. Los oficiantes hablaron sobre el amor y el compromiso, sobre la unión de dos familias y el comienzo de un nuevo capítulo. Mateo y Camila intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiendo apoyarse mutuamente a través de todos los desafíos de la vida. Pero yo no estaba allí para presenciar nada de eso de primera mano. Estaba viendo la boda de mi hija desde el otro lado de la calle, como una extraña, como alguien que no tenía ninguna conexión con la novia en absoluto. Cuando la ceremonia concluyó y Camila y Mateo se besaron como marido y mujer, los invitados estallaron en aplausos y vítores. Arroz y pétalos de rosa llenaron el aire mientras la feliz pareja caminaba de regreso por el pasillo juntos. Estaban radiantes, resplandecientes de alegría y amor. Sin embargo, podía ver la tensión alrededor de los ojos de Camila, la forma en que seguía mirando más allá de los invitados, hacia la entrada del lugar. Incluso en su momento de triunfo, me estaba buscando. La ironía no se me escapó. Camila había obtenido exactamente lo que había pedido, una boda a la que solo asistieron las personas más importantes de su vida. Pero al lograr ese objetivo, había descubierto lo que se sentía al tener a la única persona que la había amado incondicionalmente simplemente ausente. Mientras los invitados se dirigían hacia la recepción, permanecí en mi lugar al otro lado de la calle. Tenía el cheque en mi bolso, $19 millones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Todavía podía cruzar, presentarlo con una sonrisa y fingir que el mensaje de la mañana nunca había sucedido. Todavía podía interpretar el papel de la madre agradecida y complaciente, que simplemente estaba feliz de ser incluida de cualquier manera. Pero no me moví. En cambio, observé a mi hija comenzar su nueva vida, rodeada de personas que la valoraban por lo que podía hacer por ellos, no por quién era. Personas que la apoyarían mientras siguiera siendo útil para su ascenso social o sus redes de negocios. Camila había tomado su decisión sobre quién era importante para ella. Ahora era el momento de que yo tomara la mía. La recepción estaba en pleno apogeo cuando finalmente decidí actuar. A través de los grandes ventanales del club de campo, podía ver la celebración desarrollándose exactamente como Camila la había imaginado. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y elaborados arreglos florales. Los invitados se mezclaban con copas de champán, sus risas y conversaciones creando la banda sonora perfecta para una boda de cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, había aprendido, a menudo omitían las verdades inconvenientes. Crucé la calle lentamente, mis tacones haciendo clic contra el pavimento con cada paso deliberado. Los asistentes del ballet parecían confundidos mientras me acercaba. Claramente no pertenecía a su clientela habitual. Sin embargo, había algo en mi presencia que imponía respeto. Mis años de negocios me habían enseñado cómo comportarme con autoridad, y esa habilidad me estaba sirviendo bien ahora. Señora, ¿está aquí para la recepción de los Hartwell Mitchell?, preguntó cortésmente un joven. Lo estoy, respondí, sin molestarme en explicar que Mitchell era mi apellido de soltera, el que había reclamado después de la muerte de Andrés, y bajo el cual construí mi empresa. Camila había elegido usar el apellido de Mateo para la boda, borrando incluso esa conexión con nuestra historia familiar. Entré al club de campo con la confianza de alguien que pertenecía allí. Los pisos de mármol brillaban bajo la iluminación suave, y pinturas al óleo de hombres ricos muertos hace mucho tiempo observaban desde marcos dorados. Este era el mundo de Camila ahora, y tenía que admitir que era impresionante. El salón de recepción bullía de energía. Me posicioné cerca de la entrada donde podía observar sin ser notada de inmediato. Camila y Mateo estaban haciendo sus rondas, saludando a los invitados y aceptando felicitaciones. Se veía radiante,
pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos seguían escaneando la habitación. Todavía me estaba buscando. ¿Victoria? ¿Victoria Guzmán? Me di la vuelta para encontrar a una mujer con un costoso vestido burdeos, acercándose a mí con sorpresa escrita en su rostro. Me tomó un momento reconocer a la señora Valenzuela, la madre de la amiga de la infancia de Camila, la mujer cuyo estilo de vida de ama de casa perfecta Camila siempre había mantenido como el estándar que yo no había logrado cumplir. Señora Valenzuela, hola, dije con calma. Estoy muy sorprendida de verte aquí. Camila les dijo a todos que no te sentías bien y que no podrías venir. Los ojos de la señora Valenzuela recorrieron mi apariencia, asimilando el traje costoso y el estilo profesional. Había confusión en su expresión, como si estuviera tratando de reconciliar esta versión de mí con cualquier historia que Camila hubiera contado. Me siento mucho mejor ahora. Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bueno, te ves maravillosa. Apenas te reconocí. Pareces tan diferente. Hizo una pausa, claramente buscando información. Camila mencionó que habías tenido algunos problemas de salud. La mentira dolió, pero no me sorprendió. Por supuesto, Camila había creado una historia de portada que la hacía parecer comprensiva en lugar de cruel. La narrativa de la madre enferma era mucho mejor que la verdad de que simplemente había decidido que yo no era lo suficientemente importante para ser incluida. Mi salud es excelente, dije con firmeza. Gracias por su preocupación. La señora Valenzuela parecía incómoda, sintiendo corrientes subterráneas que no entendía. Bueno, debería ir a felicitar a la feliz pareja. Estoy segura de que Camila estará encantada de verte aquí después de todo. Mientras se alejaba, noté que varios otros invitados miraban en mi dirección con expresiones curiosas. Se estaba corriendo la voz de que la madre de la novia había llegado inesperadamente. Prácticamente podía ver las conversaciones susurradas comenzando. Pensé que estaba enferma. Camila dijo que no podía venir. ¿Por qué no mencionó que su madre estaba aquí? Las preguntas llegarían a Camila muy pronto. Me acerqué más a donde ella y Mateo sostenían la corte cerca de la mesa principal. Camila estaba en medio de agradecer al socio comercial de Mateo por un generoso regalo de bodas cuando me vio por encima del hombro de él. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación abarrotada, y por un momento el tiempo pareció congelarse. Vi conmoción, miedo y algo que podría haber sido alivio parpadear en sus rasgos. Luego la realidad se impuso, y su expresión cambió al pánico. Le susurró algo urgente a Mateo, quien siguió su mirada hacia donde yo estaba parada. Su rostro pasó por su propia transformación, confusión, reconocimiento, y luego lo que solo podría describir como terror. Entendió de inmediato que mi presencia aquí significaba algo significativo, algo que podría interrumpir su día perfecto. Permanecí perfectamente inmóvil, dejándoles procesar las implicaciones. No estaba causando una escena ni llamando la atención sobre mí misma. Simplemente existía en su espacio, no invitada pero innegablemente presente. Camila se disculpó de su conversación y comenzó a caminar hacia mí, con Mateo muy cerca. Podía ver su mente corriendo, tratando de averiguar cómo manejar esta situación sin crear un espectáculo. Había gastado tanto esfuerzo elaborando la boda perfecta, y ahora la madre que había excluido amenazaba con desentrañar su narrativa cuidadosamente construida. «Mamá», dijo cuando me alcanzó, su voz cuidadosamente controlada pero sus ojos muy abiertos por la ansiedad. «¿Qué estás haciendo aquí?», pensé. Quiero decir, recibiste mi mensaje, ¿verdad? Lo hice, respondí con calma. Querías limitar la lista de invitados solo a las personas más importantes. Lo entiendo completamente. Mateo dio un paso adelante, con su encanto al máximo, pero su nerviosismo evidente en el ligero temblor de su voz. Señora Victoria, qué maravillosa sorpresa. Camila mencionó que no se sentía bien. Estoy tan contento de que se haya recuperado a tiempo para llegar. Así que iba a fingir que esto había sido un malentendido.
que mi exclusión se había basado en una enfermedad en lugar de en la elección deliberada de Camila. Era una buena estrategia, en realidad. Permitía a todos salvar las apariencias mientras evitaban la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Me siento perfectamente bien, dije, mi mirada moviéndose entre ellos. De hecho, me siento mejor que en años. La sonrisa de Camila se estaba volviendo más tensa por momentos. Eso es maravilloso, mamá. Estoy tan contenta de que estés aquí. Las palabras sonaban forzadas, como si estuviera recitando líneas de un guión que no había tenido tiempo de ensayar adecuadamente. ¿Lo estás?, pregunté en voz baja, porque tu mensaje de esta mañana sugería lo contrario. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras como un desafío. Camila miró alrededor nerviosamente, consciente de que los invitados comenzaban a notar nuestra conversación. Algunos se estaban acercando, atraídos por la tensión obvia a pesar de nuestros tonos civilizados. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en algún lugar más privado, sugirió Mateo. Su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos agudos con advertencia. Oh, no creo que sea necesario, respondí. Después de todo, no querríamos quitarle tiempo a sus invitados importantes. Camila se estremeció ante el énfasis que puse en la palabra importantes. Entendió que le estaba devolviendo su propio lenguaje, haciéndola enfrentar la crueldad de lo que había dicho. «Mamá, por favor», susurró, su compostura comenzando a romperse. «Este es el día de mi boda. ¿No podemos simplemente fingir que todo está bien?» ¿Fingir? Esa sola palabra encapsulaba todo lo malo en nuestra relación. Camila quería que yo fingiera que su mensaje no me había lastimado. Fingir que no había sido excluida del día más importante de su vida. Fingir que estaba agradecida por las migajas de atención que estaba dispuesta a darme ahora que su plan había fracasado. He fingido mucho a lo largo de los años, dije suavemente. Fingí que no dolía cuando dejaste de llamar. Fingí que entendía cuando cancelabas nuestros planes repetidamente. Fingí que era normal que una hija se avergonzara de su propia madre. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero si eran de culpa o frustración, no podía decirlo. «Mamá, estás siendo dramática. La gente está mirando». ¿Lo están? Miré a los invitados elegantemente vestidos que, de hecho, estaban viendo desarrollarse nuestro pequeño drama. Qué vergonzoso para ti, tener a tu madre causando una escena en tu boda perfecta. Mateo se acercó más, su voz baja y urgente. Señora Victoria, creo que ha habido un malentendido. Camila la ama mucho. Ella habla de usted todo el tiempo. La mentira era tan descarada que era casi divertida. ¿Lo hace? ¿Qué dice ella? Él vaciló, claramente no preparado para la pregunta directa. Camila intervino para salvarlo, su voz elevándose ligeramente con desesperación. Mamá, estás convirtiendo esto en algo que no es. El mensaje de esta mañana fue solo sobre limitaciones de espacio. El lugar tiene restricciones de capacidad y tuvimos que tomar decisiones difíciles. Interesante, dije, metiendo la mano en mi bolso. Porque resulta que sé que este lugar puede acomodar hasta 300 invitados. Y por lo que puedo ver, tienes quizás 150 personas aquí. La cara de Camila se puso blanca. No había esperado que yo verificara sus mentiras. Saqué el cheque que había estado llevando todo el día y lo sostuve para que ambos pudieran ver la cantidad. 19 millones de dólares escritos con mi cuidadosa letra y firmados con mi nombre. El efecto fue inmediato y dramático. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, y de hecho dio un paso atrás como si el cheque fuera radiactivo. Camila jadeó audiblemente, su mano volando a su garganta. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró. «Tu regalo de bodas», respondí con calma. «Vendí mi empresa para darles a ti y a Mateo una base financiera segura para su matrimonio. Quería sorprenderlos con esto hoy». Mateo miraba el cheque como un hombre ahogándose. Mira un salvavidas. Prácticamente podía ver los signos de dólar reflejándose en sus ojos. Camila miraba entre el cheque y mi cara,
su expresión pasando por la confusión, la esperanza y el miedo creciente. 19 millones de dólares. Continué conversacionalmente. Más que suficiente para pagar su hipoteca, establecer fondos universitarios para sus hijos, tal vez comprar una casa de vacaciones, el tipo de regalo que proviene de alguien que te ama incondicionalmente. Mamá, comenzó Camila, su voz espesa por las lágrimas. No lo sabía, nunca esperé. No, estuve de acuerdo, no lo esperabas. Al igual que no esperabas que yo realmente respetara tus deseos y me mantuviera alejada de tu boda. Mateo encontró su voz, aunque salió ronca de emoción. Señora Victoria, le debo una disculpa. Camila y yo lo hacemos. Cometimos un terrible error. ¿Lo hicieron?, pregunté. Porque desde donde estoy parada parece que obtuvieron exactamente lo que querían. Una boda a la que solo asistieron las personas más importantes. Doblé el cheque cuidadosamente y lo guardé de nuevo en mi bolso. Tanto Camila como Mateo lo vieron desaparecer con expresiones de puro pánico. La pregunta ahora, dije en voz baja, es qué están dispuestos a hacer para demostrar que esa evaluación estaba equivocada. El silencio que siguió a mi pregunta se extendió entre nosotros como un abismo. Camila y Mateo se quedaron congelados. Su perfecta celebración de boda continuaba a nuestro alrededor, mientras su mundo colapsaba silenciosamente. Otros invitados comenzaban a notar que algo andaba mal. Las lágrimas de la novia, la tez pálida del novio, la extraña intensidad de su conversación con una mujer que la mayoría de ellos nunca había visto antes. «Mamá, por favor», susurró Camila, su voz quebrándose. «Dime qué quieres. Dime cómo arreglar esto». Miré a mi hija, esta mujer hermosa y realizada que acababa de preguntarme qué necesitaba hacer para ganar 19 millones de dólares, y sentí una profunda tristeza asentarse en mi pecho. Incluso ahora, enfrentada a las consecuencias de su crueldad, Camila estaba pensando en términos de transacciones en lugar de relaciones. «Lo que quiero», dije lentamente, «es que entiendas lo que tiraste a la basura esta mañana». Mateo dio un paso adelante, su encanto ensayado reemplazado por una sinceridad desesperada. «Señora Victoria, asumo toda la responsabilidad por esto. El mensaje que envió Camila, esa fue mi idea. Pensé que sería mejor mantener las cosas pequeñas e íntimas. Nunca quise lastimarla. La mentira rodó de su lengua tan suavemente que casi admiré su técnica. Estaba tratando de proteger a Camila para asumir la culpa él mismo y posicionarla como una víctima inocente de su mal juicio. Podría haber funcionado si no hubiera visto la verdad en los ojos de Camila, cuando me miró a través del salón de recepción. «¿Qué he considerado de tu parte sacrificarte por el bien de Camila?», respondí. «Pero ambos sabemos que eso no es lo que sucedió, ¿verdad?». Las lágrimas de Camila fluían libremente ahora, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Mamá, lo siento mucho. Estaba estresada por la boda y no estaba pensando con claridad. Nunca quise que te sintieras no deseada». «Pero yo no era deseada», dije simplemente. «Eso es exactamente lo que querías decir, Camila. Querías una boda que impresionara a la familia y amigos de Mateo. Querías presentarte como alguien que pertenecía a su mundo, y yo era un recordatorio de todo lo que querías dejar atrás». «Eso no es cierto», protestó, pero a su voz le faltaba convicción. Metí la mano en mi bolso de nuevo. No por el cheque esta vez, sino por un pequeño sobre que había preparado durante mi hora de claridad de esa mañana. Dentro había copias de estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias mensuales que había estado haciendo a la cuenta de Camila durante los últimos 5 años. Pagos para su alquiler, su auto, sus tarjetas de crédito, sus préstamos estudiantiles. Casi $200,000 en apoyo total que ella nunca había reconocido ni agradecido. ¿Recuerdas cuando me pediste ayuda con los pagos de tus préstamos estudiantiles hace 3 años? Pregunté, entregándole el sobre. Dijiste que te estabas ahogando en deudas y no sabías qué hacer. Así que me hice cargo de los pagos sin decírtelo, porque no quería que te sintieras culpable u obligada.
Camila abrió el sobre con manos temblorosas, escaneando los documentos en el interior. Su rostro se puso más pálido con cada declaración. ¿O qué tal cuando tu auto se descompuso el año pasado y necesitabas una transmisión nueva? Lo mencionaste casualmente durante una de nuestras breves llamadas telefónicas. Y al día siguiente, hice que mi mecánico te llamara para decirte que él se encargaría de todo. Pensaste que era trabajo de garantía. Mamá, respiró Camila mirando los papeles. He estado subvencionando tu estilo de vida durante años, Camila. No porque me lo pidieras, sino porque quería que estuvieras cómoda y segura. Porque te amaba y quería apoyar tus sueños, incluso cuando esos sueños no me incluían a mí. Mateo estaba mirando los estados de cuenta bancarios por encima del hombro de Camila, su expresión cambiando de la desesperación al cálculo. Podía verlo sumando los números, dándose cuenta exactamente de cuánto dinero había estado fluyendo de mis cuentas a las de ellos sin su conocimiento. Pero esto es lo que me he dado cuenta hoy, continué. El amor no debería requerir comprar el afecto de alguien. El apoyo no debería significar aceptar la falta de respeto a cambio. Y ser madre no significa que tenga que tolerar ser tratada como una vergüenza. Tomé el sobre de las manos temblorosas de Camila y lo guardé. Así que para responder a tu pregunta sobre lo que quiero que ambos entiendan que las acciones tienen consecuencias. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, aunque sospechaba que ya lo sabía. Saqué un segundo sobre, con documentos que había preparado durante mi viaje al lugar. Significa que he tomado algunas decisiones sobre cómo manejar mi planificación patrimonial. Los ojos de Camila se abrieron con pánico. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Estoy diciendo que la mujer que vendió el trabajo de su vida para darle un regalo de bodas a su hija ya no existe. Murió esta mañana cuando recibió un mensaje de texto diciéndole que no era lo suficientemente importante para presenciar el matrimonio de su única hija. La recepción de la boda continuaba a nuestro alrededor, pero nuestro pequeño grupo había creado una burbuja de tensión que comenzaba a llamar más la atención. Podía ver a la madre de Mateo dirigiéndose hacia nosotros, con expresión curiosa y preocupada. Los $19 millones que planeo darte irán a otra parte, dije con calma. Ya he hablado con mi abogado sobre el establecimiento de un fondo de becas para madres solteras que quieran iniciar sus propios negocios, mujeres que entiendan lo que significa sacrificar todo por sus hijos, incluso cuando esos hijos crecen para avergonzarse de ellas. Camila soltó un sollozo lo suficientemente fuerte como para hacer que varios invitados cercanos se volvieran y miraran. «Mamá, por favor no hagas esto. Sé que cometí un error, pero no puedo perderte por esto». «No puedes perderme», repetí. «Camila, me tiraste esta mañana como el periódico de ayer. No puedes decidir ahora que quieres conservarme solo porque hay dinero de por medio». La madre de Mateo nos había alcanzado ahora. Su cabello gris perfectamente peinado y sus aretes de diamantes la marcaban como la matrona de sociedad que era. «¿Está todo bien aquí? Camila, querida, te ves molesta». «Señora Hardwell», dije antes de que Camila pudiera responder. «Soy Victoria Guzmán, la madre de Camila. Solo estaba felicitando a la feliz pareja por su hermosa boda». La madre de Mateo parecía confundida. «Oh, pensé que no podía asistir debido a una enfermedad. Qué maravilloso que se haya recuperado a tiempo». «Sí», dije con una sonrisa que se sintió como vidrio roto. Es increíble lo rápido que uno puede recuperarse de la decepción. Camila estaba llorando abiertamente ahora, atrayendo miradas de todo el salón de baile. Su boda perfecta se estaba convirtiendo en un espectáculo, exactamente lo que había estado tratando de evitar al excluirme en primer lugar. «Creo que tal vez deberíamos salir a tomar un poco de aire», sugirió diplomáticamente la madre de Mateo, sintiendo claramente las corrientes subterráneas aunque no las entendiera. «En realidad, creo que es hora de que me vaya», dije. «He visto todo lo que vine a ver». «Mamá, espera», gritó Camila desesperadamente. «Por favor, no te vayas. Podemos hablar de esto, podemos solucionarlo».
Hice una pausa y la miré por última vez. Esta hija a la que había amado y por la que me había sacrificado, y de la que había estado infinitamente orgullosa a pesar de todo. Se veía hermosa, incluso con lágrimas corriendo por su rostro, pero también parecía una extraña. Camila, quiero que recuerdes este momento, dije en voz baja. Recuerda lo que se siente ver a alguien a quien amas alejarse de ti. Recuerda el pánico y la desesperación que sientes ahora mismo, porque así es exactamente como me sentí esta mañana cuando me di cuenta de que mi propia hija no me quería en el día más importante de su vida. Pero yo sí te quiero, susurró. Siempre te he querido. Solo tenía miedo de que no encajaras, de que la gente te juzgara, de que fuera incómodo. Miedo de que la gente me juzgara, repetí. ¿A tu madre? La mujer que construyó una empresa multimillonaria desde la nada. La mujer que trabajó jornadas de 18 horas para darte cada oportunidad que has tenido. Camila se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Continué. No es que te avergonzaras de mí, es que nunca me diste la oportunidad de mostrarle a estas personas quién soy realmente. Decidiste que yo era una vergüenza, sin dejarme probar lo contrario. Me volví hacia Mateo, que había estado en silencio durante este intercambio, su rostro pasando por varios tonos de pánico y arrepentimiento. «Y tú», le dije, «tú alentaste esto. Dejaste que mi hija creyera que sacarme de su vida de alguna manera elevaría su estatus en tu mundo. Nunca te molestaste en aprender nada sobre mí o lo que había logrado. Simplemente asumiste que no era lo suficientemente buena para tu familia». «Señora Victoria, yo…» comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. «Espero que ambos obtengan todo lo que querían de este matrimonio», dije, «pero lo obtendrán sin mi apoyo financiero, mi disponibilidad emocional o mi presencia en sus vidas». Me alejé entonces, moviéndome entre la multitud de invitados de la boda con la cabeza en alto. Detrás de mí, podía escuchar a Camila gritando mi nombre, su voz quebrándose con cada sílaba. No me di la vuelta. Al llegar a la salida, me di cuenta de que me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. El peso de tratar constantemente de ganar el amor de mi hija se había levantado de mis hombros. El ciclo agotador de dar y esperar y ser decepcionada finalmente se había roto. Le había dado a Camila exactamente lo que había pedido. Una vida en la que no tenía que preocuparse de que su madre la avergonzara. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Habían pasado 6 meses desde la boda de Camila, y yo estaba sentada en la oficina de mi abogado, finalizando el papeleo para la Fundación Victoria Guzmán para Madres Solteras. Los $19 millones que alguna vez habían sido destinados como regalo de bodas, ahora financiaban becas, subvenciones comerciales y programas de mentoría para mujeres que entendían lo que significaba construir algo desde la nada. Las primeras beneficiarias de las becas han sido seleccionadas, me dijo David Chen, mi abogado, mientras deslizaba una carpeta sobre su escritorio de caoba. 12 mujeres de todo el país. Sus historias son notables. Abrí la carpeta y leí las solicitudes. Sara, una madre soltera de 34 años que quería iniciar un negocio de catering, pero no podía pagar la certificación de cocina comercial. María, que tenía una idea para una aplicación para ayudar a las madres trabajadoras a coordinar el cuidado infantil, pero necesitaba capital para el desarrollo. Jennifer, una viuda con 3 hijos que soñaba con abrir una librería en su pequeña ciudad. Cada historia resonó conmigo porque me reconocí en estas mujeres. La determinación, el sacrificio, la fuerza tranquila que proviene de no tener otra opción que tener éxito. «Hay algo más», dijo David, su tono volviéndose más serio. «He recibido múltiples llamadas de Camila. Quiere saber si hay alguna manera de impugnar la fundación o hacer que el dinero se redirija a ella». No me sorprendió. Camila había estado tratando de comunicarse conmigo desde la boda, a través de llamadas telefónicas que no respondí, cartas que devolví sin abrir
y mensajes entregados a través de Elena y otros miembros de la familia. Cada intento se había vuelto más desesperado a medida que se daba cuenta de que realmente hablaba en serio sobre cortar el contacto. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Que la fundación estaba legalmente establecida y el dinero transferido irrevocablemente. No hay nada que ella pueda impugnar. Hizo una pausa. También preguntó sobre su testamento. Una sonrisa amarga cruzó mis labios. Por supuesto que lo había hecho. Camila probablemente se estaba preguntando si había perdido su herencia junto con su regalo de bodas. Ya hice esos cambios, dije. Todo irá a la fundación cuando yo muera. Camila dejó claro que no necesita mi apoyo, así que no lo recibirá. David asintió, tomando notas en su archivo. Parecía bastante angustiada por teléfono. ¿Estás segura de que no quiere reconsiderarlo? ¿Quizás darle otra oportunidad? Pensé en su pregunta mientras caminaba a casa por las calles arboladas de mi vecindario. Hace 6 meses, podría haber vacilado. La vieja Victoria habría encontrado excusas para el comportamiento de Camila. Se habría convencido de que cortar a su única hija era un castigo demasiado duro por un momento de crueldad. Pero yo no era la misma mujer que había sido devastada por ese mensaje de texto en la mañana de la boda de su hija. Los últimos 6 meses habían sido un viaje de redescubrimiento de quién era yo, más allá de mi papel como madre de Camila. Había comenzado a viajar, algo para lo que nunca había tenido tiempo durante mis años de construcción de negocios, o durante la infancia de Camila, cuando cada dólar extra se destinaba a sus necesidades. Había visitado Italia, pasado 3 semanas explorando museos de arte y viñedos. Había tomado un crucero por el Caribe, haciendo amigos con otros viajeros solitarios que compartían mi nueva apreciación por la independencia. Más importante aún, había comenzado a construir relaciones con personas que me valoraban por lo que era, en lugar de por lo que podía proporcionar. Las mujeres de mi fundación me veían como una mentora e inspiración, no como un cajero automático o una fuente de vergüenza. Los voluntarios con los que trabajaba apreciaban mi experiencia comercial y trataban mis opiniones con respeto. Por primera vez en décadas, me sentía verdaderamente apreciada. Mi teléfono sonó cuando entré a mi casa. El nombre de Elena apareció en la pantalla y debatí si responder. Mi hermana había estado sirviendo como intermediaria involuntaria entre Camila y yo, transmitiendo mensajes que no quería escuchar. «Victoria, gracias a Dios que contestaste», dijo Elena cuando finalmente respondí. «Camila está aquí conmigo y está en un estado terrible. Ha estado llorando durante horas». «Lamento escuchar eso», respondí, diciéndolo genuinamente. No quería que Camila sufriera, pero tampoco podía arreglar su dolor sin sacrificar mi propia paz. «Ella quiere hablar contigo. Dice que hará cualquier cosa para arreglar esto. Incluso se ha ofrecido a devolver todo el dinero que gastaste apoyándola a lo largo de los años». Casi me río de eso. Camila no tenía suficiente dinero para pagarme, y ambas lo sabíamos. Su trabajo de marketing pagaba bien, pero no lo suficientemente bien como para cubrir 5 años de asistencia con el alquiler, reparaciones de automóviles, préstamos estudiantiles y pagos de tarjetas de crédito. «Elena, necesito que entiendas algo», dije, acomodándome en mi sillón favorito. «Esto no se trata de dinero. Nunca se trató de dinero. Esto se trata de respeto y dignidad, y del hecho de que Camila decidió que yo no era digna de ninguno de los dos». Pero ella solo estaba estresada por la boda. La gente comete errores cuando está bajo presión. Algunos errores pueden ser perdonados, estuve de acuerdo. Pero algunos revelan verdades que no se pueden ignorar. Camila no me excluyó porque estuviera estresada. Me excluyó porque se avergonzaba de mí. Eso no es algo que cambie solo porque se arrepiente de las consecuencias. Podía escuchar a Camila sollozando de fondo, y la voz de Elena se volvió suplicante. «Victoria, ella ha aprendido su lección. ¿No es eso suficiente? Sabe que cometió un terrible error». «¿Lo sabe?», pregunté. «Porque por lo que entiendo, pasó los últimos 6 meses tratando de recuperar mi dinero, en lugar de examinar por qué me trató tan mal en primer lugar».
Hubo un largo silencio. Elena no podía discutir con eso porque ambas sabíamos que era verdad. Quiero que le des un mensaje a Camila de mi parte, continué. Dile que espero que tenga un matrimonio feliz y una vida exitosa. Dile que no la odio y no le deseo mal. Pero también dile que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Victoria, tengo que irme, Elena. Tengo una reunión de la fundación esta noche. Colgué antes de que pudiera protestar más. A través de la ventana de mi sala de estar, podía ver a mi vecina, la señora Patterson, trabajando en su jardín. Era viuda como yo, y nos habíamos hecho amigas cercanas en los últimos meses. Me había invitado a unirme a su club de lectura, donde había descubierto un amor por la ficción histórica que nunca había tenido tiempo de explorar antes. Mi calendario estaba más lleno ahora de lo que había estado en años, pero lleno de actividades que yo elegía en lugar de obligaciones por las que me sentía atrapada. Tenía planes de cenar con Sara, una de mis becarias, que quería ponerme al día sobre el progreso de su negocio de catering. Mañana me reuniría con la Junta de la Fundación para discutir la expansión de nuestro programa, para incluir subvenciones para el cuidado infantil. Estaba construyendo una nueva vida, una donde mi valor no fuera cuestionado constantemente, y mi presencia no fuera vista como una carga que debía ser gestionada. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez el nombre de Camila apareció en la pantalla. Lo miré durante un largo momento, recordando todas las veces que había respondido sus llamadas con la esperanza desesperada de que esta vez fuera diferente, de que esta vez sonara genuinamente feliz de hablar conmigo. Dejé que se fuera al buzón de voz. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, finalmente escuché el mensaje que había dejado. Mamá, soy yo. Sé que probablemente no escucharás esto, pero tengo que intentarlo. He estado pensando en lo que dijiste en la boda, sobre cómo te hice sentir. Tenías razón en todo. Me avergonzaba de nuestra vida sencilla cuando estaba creciendo. Me avergonzaba que trabajaras todo el tiempo en lugar de ser voluntaria en la escuela como otras mamás. Quería encajar con la familia de Mateo tanto que me convencí a mí misma de que tú no pertenecerías allí. Su voz se quebró, y pude escucharla luchando por continuar. Pero estaba equivocada en todo. La madre de Mateo me preguntó la semana pasada por qué nunca hablo de ti, por qué nunca menciono tu negocio o tus logros. Dijo que le hubiera encantado conocer a la mujer que construyó una empresa desde la nada, mientras criaba a una hija sola. Dijo que sonaba inspirador. Hubo una larga pausa llena de respiración temblorosa. Me doy cuenta ahora de que pasé tantos años tratando de convertirme en alguien digna del mundo de Mateo, que olvidé apreciar a la mujer increíble que lo hizo todo posible. Tiré a la basura la relación más importante de mi vida, porque fui demasiado estúpida y superficial para ver lo afortunada que era de ser tu hija. Más silencio. Luego su voz volvió más pequeña y rota que antes. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si merezco el perdón, pero necesito que sepas que perderte ha sido la peor consecuencia de mis terribles decisiones. Peor que perder el dinero, peor que la vergüenza en la boda, peor que cualquier cosa. Finalmente entiendo lo que querías decir cuando dijiste que te tiré como el periódico de ayer. Eso es exactamente lo que hice, y me he arrepentido cada día desde entonces. El mensaje terminó con el sollozo silencioso de Camila, y luego la línea se cortó. Me senté en mi habitación durante mucho tiempo, sosteniendo el teléfono y sintiendo el tirón familiar del amor maternal en mi corazón. Parte de mí quería devolverle la llamada, decirle que su disculpa significaba todo para mí, intentar una vez más reconstruir nuestra relación. Pero había aprendido algo importante en los últimos 6 meses. El amor sin respeto es solo otra forma de sufrimiento. Camila podría arrepentirse genuinamente de sus elecciones, pero el arrepentimiento no borraba la verdad fundamental de que me había encontrado lo suficientemente vergonzosa como para excluirme del día más importante de su vida. Borré el mensaje de voz y conecté mi teléfono a su cargador. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome en paz.
La luz del sol entraba por las ventanas de mi habitación y podía escuchar a los pájaros cantando en el roble de afuera. Tenía un día completo por delante. Una reunión de la fundación, un almuerzo con un posible nuevo miembro de la junta y una cena con amigos de mi club de lectura. Finalmente, estaba viviendo la vida que siempre había estado demasiado ocupada sacrificándome por Camila para crear para mí misma. Era una vida llena de propósito, amistad y aprecio genuino. Era una vida donde no estaba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, temerosa de que un movimiento en falso me costara el amor de alguien. Mientras preparaba café y planeaba mi día, me di cuenta de que la boda de Camila había sido un regalo después de todo. No el regalo que yo había tenido la intención de dar, sino el regalo que necesitaba recibir. El regalo de finalmente entender mi propio valor y negarme a aceptar nada menos que el respeto que merecía. Tenía 59 años y por primera vez en décadas era verdaderamente libre.